Hola, hoy vamos a hablar de silabificación o cómo dividir las palabras en sílabas. La sílaba es la unidad rítmica mínima, es decir, uno o varios sonidos independientes se pueden pronunciar de manera junta. En la palabra amigos vemos, por ejemplo, que la M y la I se pronuncian juntas para tener esta nueva sílaba mi. La sílaba final tendría la G, la O y la S, gos. Pero la sílaba inicial solamente tiene una vocal. Entonces vamos a practicar y aprender cómo dividir las palabras en las sílabas de manera correcta. Una palabra que solo tiene una sílaba es un monosílabo. Por ejemplo, la palabra dos solamente tiene esa sílaba. Y palabras que tienen dos o más sílabas se llamarán polisílabos. Por ejemplo, el verbo tener tiene dos sílabas, tener. La estructura de toda la sílaba se puede representar de manera jerárquica y vemos que en esta estructura jerárquica el único elemento que es necesario y el más importante va a ser el núcleo, que siempre va a ser una vocal. Todos aquellos elementos o sonidos que preceden a la sílaba se va a llamar ataque, y todos aquellos elementos o sonidos que están después del núcleo se va a llamar coda. El núcleo y la coda forman la rima de una palabra. Y los símbolos que utilizaremos para identificar los elementos de cada sílaba serán V para la vocal, C para la consonante y S para la semivocal, que va a ser una vocal cuando no ocupa esta posición de núcleo, sino que ocupa la posición de ataque o de coda. Sílabas abiertas son aquellas que terminan en una vocal. La palabra madera tiene tres sílabas abiertas, madera, terminan en las vocales A y E. Sílabas cerradas son aquellas que terminan en consonantes. La palabra después tiene dos sílabas, las dos acaban en la fricativa S y las dos son sílabas cerradas. Todas las sílabas siempre tienen como mínimo un núcleo. Lo hemos visto antes, puedo decir otro ejemplo, año. A es el único elemento mínimo que necesita una sílaba, una vocal nuclear. Y luego, en el ataque y en la coda, es posible tener más de un sonido, no solamente una consonante más o una vocal más, puede haber dos o tres. O puede que no haya nada en el ataque y en la coda. Vamos a ver algunos ejemplos de sílabas. O tiene solamente una sílaba, la vocal nuclear. Tú también es una sílaba, porque los dos sonidos, la T y la U, se pronuncian juntos, con lo cual tenemos una única sílaba. Tren. Tenemos una sílaba. En el ataque hay dos consonantes y en la coda una consonante, formando una única sílaba, tren. Esta sería una sílaba cerrada, porque termina en consonante, la N. Voy. Tenemos una sílaba. En este caso, la vocal nuclear va seguida de una vocal que no es nuclear, es una semivocal, pero siempre forman una única sílaba porque las dos vocales se pronuncian juntas. Se dice voy, no se dice voy. Ratón. Aquí tenemos dos sílabas. Y la última sílaba es sílaba cerrada. Y la primera sílaba es sílaba abierta, porque termina en la vocal A. Peinados. Aquí tendríamos tres sílabas. Y una de ellas tendría una semivocal, la primera sílaba, con esa E, que sería la vocal nuclear, y la I, que sería la semivocal. Vamos a ver qué reglas existen en español para dividir correctamente una palabra nueva en sus diferentes sílabas. Regla número 1. Una palabra tiene tantas sílabas como vocales nucleares. En cuanto a las vocales, la A, la E y la O son siempre vocales
nucleares. No importa si son si están juntas, como por ejemplo aeropuerto, AE, estarían en sílabas diferentes. Y tampoco importa si llevan tilde o no, eso no hace la diferencia, siempre van a ser nucleares. En el caso de la I y de la U, son nucleares siempre y cuando lleven tilde. Por ejemplo, en la palabra día, la vocal I tiene una tilde y por lo tanto indica que esa vocal debe ser pronunciada en una única sílaba, no junto a la vocal A de la palabra día. O también son nucleares cuando no están al lado de otra vocal, están al lado de otra consonante. Por ejemplo, en la palabra instalar, la primera I va seguida de una consonante N y por lo tanto sería nuclear. Algunos ejemplos. Leer, 2 sílabas, leer. Ahorrar, 3 sílabas, ahorrar. Recordemos que la H no se pronuncia, por lo tanto, la A y la E son las dos vocales nucleares, 2 sílabas diferentes. Aeropuerto, 5 sílabas, aeropuerto. Leí, 2 sílabas, porque la I tiene una tilde, por lo tanto, tiene su propia sílaba, es vocal nuclear, leí. Reina, fíjate en la diferencia, aquí la E y la I se pronuncian juntas porque no tiene tilde esa I, se pronuncian reina, diferente a leí, rey, reina. Asiático, aquí vemos una tilde en la vocal A, pero eso no hace diferencia porque la A siempre es vocal nuclear. Tenemos 4 sílabas, asiático. Segunda regla, una semivocal. Ya hemos dicho que es la I o la U sin tilde cuando están junto a otra vocal, ya sea delante o después. Y para representar esta I o esta U, que no es vocal nuclear, sino que es semivocal, escribimos este semicírculo debajo de la vocal, para indicar que es semivocal. Un diptongo, entonces, sería la combinación de una vocal más una semivocal, o en el orden inverso, una semivocal más una vocal. Un triptongo es cuando tenemos 3 vocales juntas que se pronuncian juntas. En ese caso, la primera y la última son semivocales y la vocal del medio es la vocal nuclear. Y una Y al final de una palabra equivale a una semivocal, como por ejemplo en doy, soy, etc. Ejemplos. Audio. Tenemos 2 diptongos, audio, y 2 sílabas solo. Río. La I con acento, con tilde, con lo cual sílabas diferentes. Río. Diócesis. Aquí la primera sílaba tiene un diptongo, dio. Aunque hay tilde, esa tilde es sobre la O, no hace diferencia. Diócesis. Paraguay. Aquí tenemos un ejemplo de triptongo en la sílaba última. Paraguay. Seúl. La U tiene tilde, por lo tanto se pronuncia en sílaba diferente. Seúl, 2 sílabas. Rey. Aunque la Y final es consonante, en pronunciación es una vocal y debe ser diptongo. Rey. Tercera regla. ¿Qué sucede con las consonantes? Bueno, pues depende de la posición y de cuántas consonantes tenemos. Por ejemplo, si hay una consonante entre 2 vocales, esta consonante siempre se pronuncia con la siguiente vocal, con la vocal final. Y hay algunos casos, digamos, especiales. La CH, la combinación de la CH, la CH, representa un único sonido. La doble L también. Y la doble R
también. Aquí tenemos los diferentes fonemas, che, ye o ye y re. Y la X, la letra X, puede ser dos sonidos, KS, o simplemente la fricativa en pronunciación o habla rápida. Vamos entonces a ver qué sucede cuando tenemos una consonante entre dos vocales. Hola, la L entre dos vocales, por lo tanto la L con la A, con la vocal final. Hola. Búho. Aquí tenemos, digamos, dos vocales nucleares y la H, como no se pronuncia, no hace diferencia en este caso. Coche. La Ch se pronuncia con la vocal final, con la E, coche. Pollo. La Ya se pronuncia con la segunda O, pollo. Carro. Lo mismo, carro. Amigo. Tenemos la M entre dos vocales y la G entre dos vocales, siempre esas consonantes con la segunda vocal. Amigo. Sería muy extraño que alguien pronunciara esta palabra am-ig-o. Suena rarísimo. Siempre una consonante entre dos vocales con la segunda vocal se pronuncian juntas en la misma sílaba. Europeo. Lo mismo, la R con la O y la P con la E. Esa es la regla que vamos a aplicar. Cuando tenemos dos o más consonantes entre vocales, lo que tenemos que hacer es pensar cómo dividir esta sílaba de manera correcta, y para ello vamos a pensar en el máximo número de consonantes posibles en el ataque, y si ese grupo consonántico existe en posición inicial de palabra en español, quiere decir que lo mantenemos junto. Pero si no existe, si no es posible esa combinación en un inicio de una palabra en español, entonces tenemos que separar las sílabas en ese punto. Vamos a hacerlo con la práctica. Otra, tenemos dos consonantes, la T y la R, y vamos pensando. R con A, ¿es posible? Sí, por ejemplo, ratón. Con R, ¿es posible a inicio de palabra? Algo como trabajar. Sí, entonces si es posible y se puede pronunciar junto, lo vamos a mantener así y vamos a dividir ahí la sílaba. Otra. Hasta, tenemos la S y la T. Lo mismo, T con A. Ta, como tamal. Sí existe. S con T. Algo como st. No es posible. En español necesitaríamos la vocal E, como estela. Pero solamente las dos consonantes ST, st, no es posible. Por lo tanto, tenemos que dividir esa S de esa T. Hasta. Octubre. Aquí tenemos dos casos diferentes, la K con la T y la B con la R. Lo mismo, es posible re, sí, reloj. Bre, sí, como brezo. Por lo tanto, bre va junto. La T con la U es posible, tú, sí, como tú. Es posible la K con la T, tú, ta, tú. No, no es posible. Entonces no lo ponemos junto en la sílaba. ¿Sí? Es así como lo practicamos. Ritmo, entonces sílabas diferentes. Ritmo. Excelente, aquí tenemos la X, recordemos que puede ser la K con la S. Excelente. Lo mismo con la N y la T, no pueden ir juntas. Instalar. Instalar. No podemos tener ST, por lo tanto NS va hacia la coda de la primera sílaba. En oraciones completas se toma en cuenta toda la cadena hablada para silabificar, no palabra por palabra. Y vamos a encontrar muchos ejemplos de sinalefa por esta característica. Recordemos que la sinalefa es la contracción que ocurre entre dos palabras diferentes. Entonces algo como por el estadio realmente se pronuncia por el estadio, en vez de por el
estadio. Eso es más difícil. Tengo un vídeo de este tipo de práctica que sería fluidez y encadenamientos, creo que se llama ese vídeo. Te lo recomiendo, es bastante práctico. Ahora te voy a poner 10 palabras y tienes que decirme cuántas sílabas tiene y dónde vamos a hacer este corte, esta división silábica. No las pronuncio para que lo pienses y luego te doy la solución. Tres sílabas. Callejón. Cuatro sílabas. Instrucciones. Tres sílabas. Restringir. Cuatro sílabas. Perspectiva. Cuatro sílabas. Crucigrama. Tres sílabas. Transcripción. Tres sílabas. Constructor. Cuatro sílabas. Increíble. Cuatro sílabas. Astronauta. Y por último, cinco sílabas. Resplandecientes. Bueno, muchas gracias. Chao.